Mario, lo vas a tener que habilitar tu micrófono. Y Carlos Volmer, por favor, dejen los micrófonos habilitados, que son los que van a hablar. Antes que nada, darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a una serie de jornadas sobre distintos pensamientos que estamos desarrollando con nuestra agrupación política Diálogo Plural y la fundación que acompaña este trabajo, que es URDETRA, la Fundación Regional para el Desarrollo del Trabajo. Y luego de tener una vara muy alta una semana con Rafael Bielsa, la verdad que era todo un desafío organizar la charla con Mario. Que veo por la concurrencia que la verdad es que no nos ha defraudado la gente, nos está acompañando ampliamente, se está transmitiendo este evento también por Facebook Live, y la verdad es que es un honor para nosotros recibirlo hoy. Siempre empezamos la exposición con alguna recepción, alguna bienvenida de un amigo personal del expositor. En el caso de la semana pasada fue el Pampa, que recibió a Pampa Alvaro, que recibió a Rafael, porque son amigos hace mucho tiempo, y en este caso nos toca tanto Carlos Volmer como Marines Avilé Volmer darle la bienvenida a Mario como amigo, y luego de esta bienvenida Mario empezará con su exposición. Vuelvo a pedirles las preguntas, les hacemos los micrófonos, las preguntas las hacemos a través del chat. Si ustedes abren abajo de su pantalla, ponen chatear, se les va a abrir la lista de los chats, y en la parte donde dice enviar a, seleccionan buzón de preguntas. Y ahí se van a ir formulando todas las preguntas, se van a ir anotando para que cuando termine la exposición de Mario, de manera ordenada, poder evacuar todas sus dudas. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y les cedo la palabra a Carlos y a Marines. Está demasiado... Perdón, Diego, perdón, Fernando habla, quisiera hacer una breve introducción técnica. ¿Puedo hablar, Diego? ¿Me están escuchando? Sí, por supuesto. Sí, bueno, les decía que Fernando habla. Les pido por favor a quienes tengan los micrófonos abiertos porque van a hablar, que reduzcan el volumen de sus parlantes, porque si no se vuelve a escuchar con algún delay y genera una suerte de eco. Entonces, en general, tener los micrófonos silenciados y los que estén hablando reduzcan al mínimo posible sus altavoces para que no se genere un acople o un eco de la transmisión. Muchas gracias. Bueno, no tanto. Ahora sí, Bueno, Carlos. Bueno, entonces ahora formalmente para todos, es para Mario. Buenas noches, bienvenido Mario. Una vez más, los mendocinos nos hemos dispuesto a recibirte con mucho cariño. Ya 2 de tus libros han sido presentados ante nosotros. La gente te ha ido, además de todo lo que te conoce por el diario, lo que te conoce por tus libros, muchos de los que acá te están escuchando, imagínate alrededor tuyo un pequeño anfiteatro y tenés muchos conocidos aún de la época de la revista Unidos. Hay casi todos, hay algunos compañeros a quienes yo no conozco que están acá en la lista, pero contás con un público amigo que quiere escuchar a alguien que valora casi todos los fines de semana que lo leen, que lo han leído continuamente durante mucho tiempo. Ese análisis fino, delicado que vos tenés de la realidad, esas múltiples miradas de atrozos que vas presentando, vas ensamblando. Este desafío nos pareció que así como lo miramos por la vía de Bielsa, Bielsa nos trae una mirada que fue del orden de lo internacional, pensamos que vos tenés un hilo fino, aguja fina para ir tejiendo los trozos de la realidad, y con mucho gusto hemos querido recibirte. El asado te lo debemos, el garponcito te lo debemos, va a ser una obligación para vos para la próxima. Si vienes, seguramente ahí ya estaremos en pandemia, espero, porque nos tiene mucha sorpresa, pero en síntesis, tenés una jornada con amigos que esperamos tu análisis. Solamente decirle a Mario, gracias por la amistad. La verdad es que
Aprendimos a conocernos cuando trabajaba en Buenos Aires. Me hice muy amiga de Cecilia porque yo estaba en desarrollo social con Arroyo y ella estaba en el Ministerio de Trabajo y compartíamos muchos de los debates políticos. Y después sos un referente político indiscutible, Mario, para gente como nosotros que tenemos una mirada más progresista. Así que por la amistad y por la referencia, muchas gracias y un placer tenerte hoy con nosotros. ¿Arranco? Arranca, Mario, todo tuyo. Arranco. En primer lugar, habíamos quedado con Diego, con Carlos, en hacer una exposición de 30, 40 minutos general y luego compartir preguntas, reflexiones y demás. Le pido a los organizadores que me miran. Yo soy un obsesivo absoluto, estoy habituado a laburar en estas cosas y entonces miro la hora mucho. Pero le pido que me avisen cuando vayan 35 o algo así, que me hagan una señal, un grito, me arrojen un vaso de agua, si es que el universo virtual lo permite, para ir cerrando e ir charlando con todos. Ese tiempo, de todas formas, que no corra antes de que haga un agradecimiento y un par de remembranzas, breves quizás, pero imprescindibles. Lo primero es que, como dijo el mono y como han dicho muchos y muchas de ustedes, Mendoza ha sido una ciudad que he visitado desde que volvió la democracia una cantidad impresionante de veces, para dar charlas, participar en encuentros y demás. Desde mucho antes de ser periodista yo, que empecé a hacerlo en 93, 94, por ahí, una transición, cuando era solo, o entre otras cosas, militante político y abogado, con algunos compañeros y compañeras que conozco desde entonces, otros que se fueron sumando. Voy a mencionar algunos, y cuando uno menciona algunos en su corazón, siempre queda en falta, bueno, hay con algún otro, pero mencionaré algunos que creo que son en un cierto sentido indiscutibles, y hay muchos más que están en mi corazón y en mi recuerdo, pero van por ahí. Uno, Rolando Concati, un hermano mayor que me trajo la vida, un referente gigantesco que ya no está y que bueno, compartimos muchísimo. Otro, el mono y Marinés, sin duda, también nos conocemos hace, 30 años tranquilamente, ¿no? Y bueno, con alternativas, tratándolo más, tratándolo menos, visitando. No debo haber ido a Mendoza menos de una vez por año, del año 84 al 85, y esta la cuento como media, digamos, porque tendremos alguna presencial. Mencioné al mono, mencioné a Rolando, menciono al Braquio, al Paco Martín, que ya no están, menciono también, insisto, y me quedo corto, a compañeras y compañeros de otra generación con los que también fue estableciendo lazos, la Rosy Goldar, que la veo, que sé que está por ahí, el Ernesto Despeche, que lo conocí cuando estaba en Radio Nacional, en fin, casi menciono a gente muy amiga y también a algunos que representan otros. Muchas veces hemos estado juntos, han sido siempre muy hospitalarios. Mendoza siempre fue mi casa. Bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. A partir de acá corren los 40 minutos y los 35, porque esto era el prólogo. De cualquier forma, vamos a tratar de ser relativamente sucintos, sobre todo, amigas, amigos, compañeros, porque si algo sé es que no sé nada en general, y en estas circunstancias eso se agrava. Es obvio que el universo de la pandemia rompe todas las certezas, tiene un nivel de incertidumbre respecto del horizonte que es gigantesco, ha cambiado reglas notables, vaya uno a saber cuánto durará, pero en este momento estamos en plena tormenta, en plena mutación, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Permítanme que les diga apenas, y por cierto en las preguntas todo se podrá expandir, que creo poco en aquellos que ya saben cómo va a terminar esto. No sé nada, pero sé desconfiar de ellos. Los que dicen, va a terminar igual, no va a pasar nada, va a ser como la crisis de 2008-2009, que en cierto sentido fue así. O los que dicen, ya está, el Estado benefactor ganó terreno, la sociedad no vuelve atrás, el capitalismo quedó desacreditado, las prestaciones de salud pasarán a ser sociales en todo el mundo.
entiendo las tendencias, entiendo algunos deseos y algunos anhelos, no sé si comparto. Todo esto dicho, sin predicciones que no capacito y en las que no creo cuando las formulan otros, ofrezco una conversación en este sentido para luego llegar a la parte de las preguntas que seguro serán más ricas. Pensar un poco cómo arrancó el gobierno, vamos a hablar de Argentina, claro. Cómo arrancó el gobierno de Alberto Fernández, cuáles fueron sus premisas, qué se propuso hacer en el lapso no tan corto de la prepandemia. El lapso que podríamos decir un poco convencionalmente que transcurrió entre los dos discursos fundacionales de Alberto Fernández, el del 10 de diciembre cuando asumió y el del 1 de marzo cuando abrió las sesiones ordinarias, los dos ante la Asamblea Legislativa. Dos discursos importantes, dos discursos que marcaron rumbo. El primero creo que impactó más porque Alberto Fernández tuvo sin duda una presencia valiosa, notable, con grandes ideas, fuerzas. Mostró algunas cualidades que tal vez no se le atribuían, no se le reconocían, pero en todo caso son una primera etapa. Y luego que vino después, que fue muy distinto. Lo que pasó antes, ¿para qué importa? Hasta me permito dudarlo, compañeras y compañeros. ¿Está muy fuerte, suena muy fuerte, Diego, esto o no? ¿Está bien? No te escucho, está sin sonido. Está bien. Bien, Mario. Vengo bien, buenísimo. Entonces, lo que decía es que esa etapa seguramente no va a volver. Si mañana se sale la pandemia, no se volvería a eso. Pero es interesante para pensar todo lo que cambió. Primero, ¿cómo arrancó este gobierno? Arrancó con una política económico-social que, con todo respeto, que pensaba en los humildes, que pensaba en los vulnerables, que proponía aumentos módicos, pero relevantes para jubilados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, algún empleado público y demás, tarjeta alimentaria, un programa muy chico para la realidad argentina. Me atreví a decir en ese momento, y subrayo ahora, una política para un país más chico que la Argentina, un país donde los únicos sectores que necesitaban apoyo del Estado eran los más humildes. La Argentina no es así. La estructura social y económica argentina es mucho más compleja, mucho más vasta. Hay muchísimos estratos dentro de la clase trabajadora y los sectores medios, pero el gobierno iba ahí, iba con cautela. No ponía muchísima guita, la ponía donde se suponía que había que poner, en el bolsillo de los más humildes, e inclusive podemos tomar de esa etapa como referencia, de hecho práctica, pero también un poco simbólica, la tarjeta alimentaria. Tarjeta alimentaria para una cantidad importante de argentinos, 1 millón y pico, 1.800.000, no quiero decir la cifra exacta porque me puedo equivocar, con buena plata para las personas que la recibían, porque 4.000 pesos o 6.000 pesos, según la cantidad de hijos por semana, no es poco, es importante, y a la vez en términos de inversión social no era tanta guita, sobre todo si la comparamos con las cosas que se están viendo ahora. No era tanta plata, no había tanta erogación social. ¿Y por qué no había tanto? Insensibilidad del gobierno, sabemos que no. Mucha cautela con sus equilibrios fiscales. Martín Guzmán, el ministro sorpresa, quería equilibrios fiscales. Alberto Fernández, el hombre que trabajó durante la presidencia de Néstor Kirchner, quería equilibrios fiscales. ¿Por qué? Primero, por la armonía de la economía y reparar el desquillo que dejó el macrismo. Segundo, y esto no es un orden de prelación, para poder estar en condiciones de asumir la negociación de la deuda. La negociación de deuda se planteó en términos firmes, con un esquema que prácticamente el primer día se planteó y es casi el mismo que llegó hasta ahora. Uno podría decir rápidamente que en el mundo pre-pandemia y en el mundo post-pandemia, lo que menos cambió fue la oferta de la deuda de Argentina. Después hubo alguna vicisitud. Podríamos preguntarnos, y casi termino con esta etapa, ¿dónde estaría el gobierno de Alberto Fernández hoy? No lo sabemos. Sí sabemos que ese gobierno, y agrego una pastillita, pensaba ser un gobierno no muy confrontativo con los poderes externos, porque tenía la idea y la necesidad de llegar a un acuerdo por el canje de deuda, y sabemos todos que el acuerdo con el canje de deuda había que tener un trato amigable con el Fondo Monetario y había que tener un trato no hostil con los Estados Unidos, que es en definitiva el último decisor.
El presidente de Estados Unidos es una figura extraña, es una especie de monarca gálico, una figura de un individualismo asombroso dentro del esquema de poder de Estados Unidos. La idea era no enfrentarlo mucho, no crear falsos motivos o motivos emocionales o motivos superfluos de conflicto. La realidad fue más cruel que eso, o más rica, o más interesante, y antes de asumir, Alberto Fernández tuvo que darle cobijo, protección y luego asilo a Evo Morales, que fue un conflicto significativo con los Estados Unidos. Y asumió esa responsabilidad muy bien y en muy buena hora, y pasó a demostrarse algo, que es que uno no elige los conflictos que quiere, que uno puede tener una idea y que después la realidad te condiciona y te mata. La buena relación del gobierno, yo creo que menos potente en materia de política sustantiva, pero importante, del gobierno con el Papa Francisco, también arrancó con una cuestión de rispidez, que es evidentemente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Buena relación en materia ideológica, buena relación o muy buena respecto a la negociación de la deuda, buena negociación, buena acogida en muchos sentidos, pero también un factor de discordia. ¿Cómo estaría la Argentina ahora? Por ejemplo, en ese momento habría más discordia con el Vaticano o con Francisco en función del proyecto de interrupción voluntaria de embarazo que seguramente se estaría discutiendo. ¿Cómo arrancó el gobierno respecto a sus propuestas? Reforma judicial, limpiar los sótanos de la democracia, Consejo Económico Social, arrancó más o menos lento. Tanto que en general muchos de ellos se pensaba que se iban a tratar en sesiones extraordinarias antes del 1 de marzo, y al 1 de marzo Alberto, en buena medida, repitió el programa que tenía antes. Cerramos ahí esta etapa, llega la pandemia. Llega la pandemia y todo cambia y tiene que cambiar. Y entonces se Marcelo, ¿por qué no le das la comida que está en la heladera del perro de afuera? Perdón, se salteó alguna mediación y se plantea esta etapa cuyas características creo que conocemos, y si muchas y muchos de ustedes me leen, tal vez abrevie especialmente, pero esta es una etapa de altísima presencia de los ejecutivos en la Argentina y en el mundo, de altísima presencia de los ejecutivos en la Argentina a nivel nacional, subnacional, provincias, intendentes y demás. Este desplazamiento está forzado por las circunstancias y discutirlo es casi una necedad, digamos, no tiene ningún motivo ni razón. La necesidad de tomar decisiones es acuciante, las decisiones deben tomarse en un lapso brevísimo y entonces los ejecutivos funcionan, como diría uno, automáticamente. En el camino entonces cesaron algunos de los parámetros muy básicos que tenía Alberto Fernández a la cabeza. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto nos importan los equilibrios fiscales después de, fijemos una fecha que no es la cabal, pero no importa, después del 20 de marzo del día que se entra en cuarentena? No importa nada. No importa. ¿Cuánto importa? Nada. ¿Cuánta plata está emitiendo la Argentina? Nadie, digamos, alguien sabrá, bueno, no se sabe. Es obvio que la Argentina está emitiendo en forma descomunal. Hay quien dice, bueno, en otros países se emite también. Señalemos el detalle, que los europeos emiten euros, que Estados Unidos emite dólares, que esas son monedas que valen algo, y nosotros emitimos pesos que tienen un valor diferente. No importa. En este momento, y esto es una discusión para economistas, y muchos economistas dicen que eso no genera la inflación más adelante, o que la generará en condiciones morigerables, todo puede ser. Se emite moneda formidablemente en la idea de que hay que poner plata no ya para los más vulnerables, sino crecientemente para todos los argentinos. Al principio para los vulnerables. Programas alimentarios, atención determinada, y luego se va corriendo la vara a las empresas, a sectores medios, a monotributistas, la mitad de los salarios. No les cuento esta nómina porque me perdería el tiempo que generosamente me asignasteis, pero ustedes saben, y si uno mira ahora, dice, ¿quiénes reciben apoyo del Estado con cifras colosales jamás vistas en la historia de Argentina? ¿Quiénes la reciben? Sin duda, los informales, la reciben o no la reciben, puede haber fallas. ¿A quién está destinada?
A los informales sí, a los desocupados sí. A las grandes empresas, claro que sí. Las empresas que la están atravesando mal, claro que sí. ¿Cuánto? La mitad de la planilla salarial, con un monto techo, pero la mitad de la planilla salarial, a personas de clase media, en fin, a muchísimas. Y ahí aparece esta lógica política, que viene, sobre la que vuelvo en un segundo, que viene de la mano con una decisión conceptual, ideológica, que es argentina y que es peronista, que es muy audaz, que es muy compartible, entiendo, y que no sé si se va a conseguir concretar precisamente porque es muy audaz. Que es, en la Argentina, la situación de malaria producida por la mezcla de recesión precedente, recesión feroz causada por la cuarentena, más en general, digamos, la parálisis de la economía mundial, va a tratar de combatirse sin que cierren establecimientos y conservando los puestos de trabajo. Esto tiene raigambre constitucional en la Argentina, el artículo 14 bis, ¿no es cierto? Y desde antes, del primer peronismo. En la Argentina hay protección contra el despido, en Estados Unidos no hay. Entonces la idea del gobierno es que muchísimas empresas hibernen, que es una forma de vivir y no de morir, subsistan como sea, dándoles plata, no hay otra forma, dándoles exenciones. Al principio se empezó con las exenciones. Las exenciones, ¿viste? Exenciones, postergaciones, demás, no te alcanzan para ir al mercado. Bueno, vos sos un laburante o sos un pequeño comerciante y dice, no te cobro el IVA. Luego vas al supermercado y dices, ¿sabe qué? A mí no me cobran el IVA que le debo. Con eso no te dan comida. Vos tenés que tener guita en mano. Y el Estado pone plata. Alguna vez le escuché a un funcionario decir una frase que luego me enteré que se decía en otras latitudes, que es, si es necesario, discutían cómo se asignaba la plata, con qué racionalidad, con qué cuidados, con qué, para obviamente tener algún límite también en una política que es de por sí expansiva y generosa. Y el funcionario dijo, ante quienes le hacían planteos técnicos razonables, bueno, hay que saber a quién le toca, decía, si la tenemos que tirar en helicóptero, la tiramos en helicóptero. Y esta idea subyace, mezclada con una idea, insisto, conceptual e ideológica. Se deben conservar los puestos de trabajo. Las empresas no deben cerrar. Ahora, para eso vos tenés que dar plata, por arriba, por el medio y por abajo. El gobierno lo está intentando, con suerte dispara. Por algo que diré, ¿por qué? Primero, porque los fierros del Estado no dan para tanto como se está haciendo. Ya no daban de antes, se los está sometiendo a un sobreesfuerzo importante, pero no es fácil que la estructura del Estado esté en condiciones, por ejemplo, de preparar y distribuir y programar el impuesto familiar de emergencia para 8 millones de personas en 15 días. ¿Se puede intentar? Se puede intentar. ¿Se logró? En alguna medida se logró. ¿Se distribuyó bien? No del todo, porque ahí aparecen otras características de la situación argentina. La Argentina, por ejemplo, tiene una cantidad gigantesca de informales, más de las que creíamos los que la miramos por arriba. Porque cuando uno piensa en informales, piensa en los trabajadores dependientes no registrados, ¿no? Trabajadores en negro en jerga. Y hay muchos más. Hay muchos más. Hay monotributistas, o mejor dicho, cuentapropistas, que prácticamente no están bajo el radar de la AFIP, no facturan nada o facturan poquísimo, dejando huella. Nosotros los conocemos, sabemos. Esto va desde algunos empleos, yo no he venido acá a denunciar quién lo hace, sino a registrar una realidad, ¿cierto? Plomeros, determinados trabajadores que hacen pequeñas construcciones, algunos de los cuales no ganan mal, pero no se factura, pequeños negocios, pequeños bolichitos. Yo vivo en el centro de Buenos Aires, hay lugares que te dan comida y no te dan factura así como así. Hoy mismo, a media cuadra de la casa del gobierno, si me apurás. Profesionales liberales, como que no, todos los odontólogos dan factura. Los que atienden particularmente, vamos a ver, los que trabajan con obra social, claro que sí. En cualquier caso, en la Argentina, cuando se realiza el relevamiento del IFE, se encuentra que hay una cantidad enorme de personas a las que se consideraba incluidas en el sentido de tener o tarjeta de crédito, o inscripción en la AFIP,
o estar bancarizadas y que no lo están. O sea, la Argentina en ese sentido tiene un mapa un poco más flojo de lo que se pensaba en su momento. Un país en gris, entonces, la Argentina, no en blanco ni en negro. Un Estado exigido a su máximo nivel. El IFE, sobre el que no voy a hablar mucho acá, pero que me parece, sí, súper interesante para proponerle a ustedes, muchos de los cuales son buenos lectores, buenas lectoras, personas estudiosas. El IFE merece pensar. El Estado lo concibió y pensó que se iban a inscribir 3.700.000 o 3.800.000 personas. Quienes concibieron eso son funcionarios avesados, inteligentes, preparados, informados, muchos que participaban en un gobierno muy reciente, 4 años atrás, o sea, no son frívolos, no bartoleaban, se equivocaron por millones y millones, porque de los 3.700.000, 3.800.000, estoy redondeando cifras, por supuesto, 2.200.000 eran aguache o empleados de casas particulares que ya se tenían de antes, que se conocían. O sea, pensaron que se iban a agregar a esos 1.500.000. Se inscribieron casi 9 millones más y obtuvieron el beneficio casi 6 millones y pico más. Una enormidad. No lo preveían. ¿Y por qué no lo preveían? Porque la Argentina todavía está subinformada después del kirchnerismo, que produjo mucho en ese sentido, y por eso están las aguaches, y por eso todos los jubilados, el 90 y pico % de los jubilados, sí es identificable en la Argentina, y eso es un logro formidable del piso de la protección social, pero cuando empezás a subir aquellos que están en un sentido mejor, porque pertenecen a sectores medios o medio bajos, medio, por ahí están menos ubicados. Doy un ejemplo casi anecdótico. Hay entre tantos programas, hay uno que les posibilita a personas de clases medias, cuentapropistas, algo así como la facturación de 3 meses que te la depositan en tarjeta de crédito. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas cuentapropistas cuya facturación de 3 meses es irrisoria. Por lo menos la que figura en los papeles, que son las que presentás ante un banco o ante una oficina pública y tenés que validar. Y hay unos cuantos que no tienen tarjeta de crédito donde depositarla. Hoy le hice un reportaje a Mercedes Marcó del Pony y me dijo más o menos el 35% de los argentinos. Si uno da vuelta te dice el 35% no tiene una tarjetita, no tiene. Es un número. Estamos hablando, por supuesto, del 35% de los sectores que trabajan, digamos, de la población activa, población económicamente activa. ¿Qué estoy diciendo con eso? El Estado está corriendo, sudando la gota gorda para cumplir todas estas prestaciones, esforzándose muchísimo con un sistema político en el cual hay un grado de articulación entre gobernadores, intendentes y presidentes como no ha habido jamás y como tal vez no vuelva a haber si no se da esta circunstancia. Yo creo que el nivel de coexistencia entre ellos es altísimo y acá hay muchas personas que han vivido muchos años acá, remóntese para atrás, jamás existió algo por el estilo, jamás existió este nivel de acuerdo, y contra lo que dice la derecha argentina, que es muy a menudo excesivamente simplista y rústica, hay una liberación democrática que ha cambiado, uno casi diría de ámbito. En este momento la liberación democrática, no se da tanto en el Congreso cuanto entre los ejecutivos. Las medidas que se toman se dialogan con los gobernadores de todas las provincias, los ejecutivos, que son una representación plural. Me parece mejor este sistema que otro, o sea, estoy proponiendo una reforma constitucional, no estoy diciendo nada de eso, no importa. Solo que estoy diciendo es que esto funciona así, no funciona mal. Segunda cuestión, el presidente Alberto Fernández se transforma en un decisionista de primera hora, o sea 6 veces más que Néstor Kirchner, digamos, por decirlo en términos metafóricos, no importa. Venía con otro formato, él proponía una figura menos decisionista, más coloquial, que inclusive hasta sus manierismos, elegía citar mucho a Raúl Alfonsín, ¿no? Citar a Alfonsín tanto como a Kirchner. Una idea coloquial, una idea de diálogo que la tiene y de pronto se transforma en un decisionista. Un decisionista curioso porque a la vez, como en todos los países del mundo, tiene que acudir mucho a la conversación, al diálogo y al aprendizaje con los especialistas en materia de salud. Y lo hace. Y se siente fuerte en eso.
y obtiene un consenso de la sociedad civil altísimo respecto a cuarentena, consenso que traduzco yo sin tener herramientas de medición para chequearlo, para corroborarlo, consenso que deriva de la aprobación o de estar básicamente de acuerdo y no de los mecanismos de represión que puedan existir sobre los sectores populares, de la policía que esté o no esté en las calles, o de los autos que se secuestran para quienes violentan, digamos, las limitaciones de tránsito. Ninguna sociedad civil, si una sociedad civil de 45 millones de habitantes desacata las reglas de la cuarentena, se te acabó la cuarentena, y esto empezó a vivirse, esto es casi una nota al pie, esto empezó a vivirse en los últimos días, por lo menos en la ciudad en que vivo, en el Gran Buenos Aires que conozco, imagino que en muchos lugares, y algo de esto pasó. Se está desarrollando entonces un programa de emergencia ambiciosísimo, cuyas ideas fuerzas son correctas y cuya sustentabilidad es dudosa, cuyos resultados llegan y no llegan, porque el famoso IFE, en el que se iban a cobrar 3.700.000, le reconoció derecho a más del doble, y hasta ahora no le pagó a más de 3.700.000. El IFE ahora se duplica, se va a pagar otra vez, y seguramente se va a tratar de pagar mejor, pero ahí el Estado, de nuevo, no está a la altura. ¿Qué auto tenemos para correr esta carrera de Fórmula 1? Conozco a un funcionario que es muy dado a las metáforas, que me dice un Ford Falcon 70 con la rueda gastada. Yo diría que no es para tanto, que el Estado argentino tiene más que eso, que las agencias de recaudación, AFIP y ANSES, tienen una tradición por lo pronto, y después han sido muy fortalecidas en la etapa del kirchnerismo, que se propuso básicamente recaudar y distribuir, y incorporó material, tecnología, recursos humanos, pero de todas formas, si no tenemos un Falcon 70, tendremos, no sé, un Gol del año 2010, digamos. No estamos para la Fórmula 1, estamos para esto, y este Estado tiene que ponerse a cargo de las circunstancias. Lo preexistente deja mucha marca. Estamos en un mundo nuevo, pero lo preexistente deja mucha marca. El Estado preexistente es este. La sociedad civil preexistente argentina, ¿quién es? ¿Qué es? Me parece a mí que es uno de los factores que más puede ayudar a que la Argentina tenga un tránsito menos terrible que otros países y eventualmente, repito, algo que no vemos, una salida tal vez mejor. La sociedad civil argentina es muy compleja, es muy demandante, es muy beligerante, pero hay una cantidad de instancias que tienen prácticas sociales que vienen del pasado y que se van acumulando. Los gremios, sin duda, y ya sabemos que no todos son combativos, no todos son valientes, no todos están a la altura, pero la estructura sindical argentina es fuerte, sabe prestar servicios, tiene también infraestructura, y el ejemplo de los sindicatos, inclusive sindicatos tibios, podría decir uno, sindicatos negociantes, abdicantes, podría decir otro, pero que tienen hospitales y los ponen al servicio del interés público, son un dato interesante. Los movimientos sociales, digamos, acunados a partir de fin del siglo pasado, se han asentado en los territorios, han articulado, han aprendido a realizar acción social, son una malla de transmisión impresionante. Comedores, comederos, los docentes que ya han sabido trabajar, metamorfosearse en trabajadores sociales en la crisis del 2001. En este momento están trabajando en las dos cosas. Están trabajando como trabajadores sociales y también como docentes. Un esfuerzo descomunal. El personal de salud, los profesionales de salud en general maltratados, que demuestran también niveles de orgullo y de capacidad enormes. La iglesia, como no, las iglesias. ¿Quiénes están en el territorio? En la Argentina hay muchos actores sociales que están en el territorio y que sin duda contribuyen, no quiero usar una palabra compensatoria, tal vez ninguna de las palabras que uso son exactas, usted entenderá, contribuyen a reparar o a complementar los límites que tienen las acciones estatales, que de todas formas son muy intensas y de todas formas son muy decididas. La deuda, como está la deuda externa, crucial en la Argentina, a la que dedico pocas palabras, obvio, porque el tiempo es limitado.
La deuda es lo que está, les dije al principio, más parecido a como estaba al principio. La situación relativamente mejoró. Ya en la prepandemia, Alberto Fernández hizo una gira por Europa que nadie hubiera podido imaginar el 10 de diciembre, con apoyo de grandes de gobernantes de potencias extranjeras que jamás se hubieran esperado. La relación con el fondo ya pintaba mejor entonces, y todo el mundo de la peste, de la crisis internacional, de la carestía en muchísimos países del mundo, determinó que la posición del fondo se hiciera aún más favorable a la Argentina de lo que era, y el resto no cambió tanto. Es decir, la posición de los... Y la negociación en este momento está relativamente estancada. Todo esto está abierto a las preguntas, por supuesto, ni hace falta decirlo. Está relativamente estancada y no está tan distinta de como hubiera estado antes, aunque la Argentina está, me parece, un cachito mejor, aun, insistiendo en que los que tienen la guita y los que definen no son filántropos, no son economistas, no son almas caritativas, no son personas que ordenan su existencia escuchando los organismos internacionales de crédito, son acreedores, son fondos de inversión que viven, como vive en general el sistema financiero, por decirlo en términos técnicos, delicados, que ustedes entenderán, para usar palabras técnicas, de cagar a la gente, ¿no? O sea, el sistema financiero es unos mecanismos de explotación más crueles de la sociedad capitalista y uno de los beneficiarios de todas sus crisis, por lo menos en los últimos años y sin ninguna duda en este siglo. Encontramos un gobierno, para mi gusto, muy bien orientado a la cuarentena, y empiezo a terminar, con decisiones que han tenido un nivel de consenso alto y que en algún momento empezaron, casi como demanda social, las personas a salir más, sobre todo en la gran cantidad de distritos, provincias, territorios, ciudades en las cuales la cantidad de víctimas no fue muy grande, la cantidad de contagios se mantuvo medianamente estable. Apareció la necesidad y aparece esta cuarta fase en la cual va a ir habiendo una cierta reactivación de la economía. A partir de acá digo 3, 4 cosas casi como tips, como insumos para lo que podamos conversar después, que seguramente va a ser más interesante que esto. Primera cuestión. Hay algo que pasa aún con la poca plata que se está moviendo. En Argentina algo de plata se está moviendo. Está llegando plata, sueldos a los empleados públicos, que son una proporción alta de la población argentina y de la clase trabajadora. En muchísimos lugares se están cobrando al día. Están llegando sueldos a los trabajadores de las industrias o trabajos esenciales. Están llegando todas las ayudas, tarjeta alimentaria, IFE, los sueldos que complementa el Estado, contabilidad bancaria. Y la impresión que tengo, que me corroboran algunos economistas, sin darme elementos cualitativos, información sofisticada, esencial, es que no está circulando toda la plata que entra al circuito. No sé si se entiende. O sea, hay gente comprando alimentos, claro que sí. Hay gente comprando medicamentos, claro que sí. Muchas otras cosas no se compran, muchas otras cosas no se compran. Se paga menos en tarifa, pero hay una capacidad de compra por abajo y hay una capacidad de consumo por abajo. Y esa guita no se recicla tan keynesianamente como podrían decir los amigos heterodoxos que uno tiene entre los economistas. Me parece a mí, y alguien me sopla lo mismo, aunque no me puede dar elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la plata se sigue yendo para arriba, que cuando la plata se va para arriba, la plata se va a otros destinos, a la especulación financiera, a vaya a saber a dónde. O sea, le doy la plata a la madre de la familia para que compre con tarjeta alimentaria, ella compra más que nunca, más que al principio, en comercio de vecindad. Siempre lo hizo, pero ahora no tiene otra. Lo compra en el comercio de cercanía, se lo da al pequeño comerciante, y el pequeño comerciante algo hace con esa plata, y la plata no vuelve a circular por abajo en el terreno como circula, sino que de algún modo se restringe. Segunda cuestión, o segunda observación para más adelante. El Estado argentino está realizando tareas que nunca realizó, en lapsos que son cruelmente escasos para tomar las medidas. Las toma con un sesgo determinado que me parece correctísimo. La plata que no llega hoy llegará mañana, y cuando no llegó un sector ya están pensando cómo van a hacer para llegar, por ejemplo, a los monotributistas C y D. Todo eso funciona hasta un punto,
porque insisto, también la maquinaria del Estado tiene sus límites, pero tal vez no alcance. Y hay algo que sí está pasando que me parece que es importante. Se acusa al gobierno de autoritario, yo creo que no lo es. Se lo acusa de decisionista, yo creo que lo es y lo debe ser. ¿Cómo no vas a ser decisionista en estas circunstancias? ¿Cómo vas a ir al Congreso a discutir la ficha de la cuarentena? El macrismo, que quiso entrar 2 jueces de la Corte por la ventana y acordó con el Fondo Monetario. Macri dijo un discurso de 1 minuto y medio, un haiku, mal expresado, digamos, ¿no? Sin consultar con el Congreso. El macrismo a veces dice que se discuta lo que no se debe. No se debe ir al Congreso a discutir si se entra a la fase 3 o la fase 4. No se debe discutir cómo se reasignan los recursos en grandes tramos, porque no hay tiempo, porque es alocado y porque lo está reclamando la oposición, a la que digo solo este párrafo y no diré más porque casi no importa, es hacer sesiones para levantarse, para no dar quórum, para hacer escándalos, para ir a los estudios de los medios, porque en este planeta en el que existe actualmente, las únicas figuras políticas fuertes, las que suscitan consenso e interés, son los ejecutivos. No hay forma. Un eslogan casi como lo meto de Rondón en esta conversación, pero lo meto a la pasada. Si hoy hubiera elecciones en la Nación, las ganaría Alberto Fernández. Si hubiera en la ciudad donde yo vivo, las ganaría Horacio Rodríguez Larreta. Y si hubiera una interna Juntos para el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta le ganaría a Macri 8-1. O sea, este cuadro no quiere decir nada, porque es el cuadro de hoy, pero algo significa y tiene una tangencia con lo que son las exigencias sociales. Un último punto, esto no tiene un cierre, porque el cierre vendrá al final, en todo caso, cuando intercambiemos las preguntas, que es el siguiente. Hasta ahora el gobierno argentino, acusado, como les dije, de autoritario en forma injusta, acusado de discrecional en forma incorrecta, creo, porque debe serlo. Ese fue el aprendizaje de Alberto Fernández, aprender a ser decisionista. Este gobierno acusado de todo esto no tiene hasta ahora la fuerza y la autoridad para imponer conducta a los sectores económicos, remisos a cumplir sus lineamientos. Que situó en 2 ejes, y ni siquiera hablo de los acreedores externos. Los acreedores externos es una puja de poder, son externos, no son argentinos, es otra cosa. Me refiero a 2 aspectos bien específicos. Este gobierno no ha tenido el poder para imponer controles de precios. No para hacerlo, se está intentando. Ha intentado por lo menos 2 o 3 medidas. Trabajarlos a través de la Dirección General Impositiva, establecer un sistema de control de precios que hacía muchos años no había en la Argentina, y luego articular con los intendentes. No tiene mucho éxito y tampoco está sancionado. No, tampoco sancionamos. Y el otro con los bancos que entorpecen muchas de las operatorias que están. Bueno, eso es muy maduro de tu parte. Por favor, silencien los micrófonos. Perdón, entonces estaba diciendo que el gobierno no tiene capacidad disciplinaria hasta ahora, que lo que consigue, el alto grado de aprobación que tiene Alberto Fernández, que ni siquiera lo miro en las encuestas, que le desconfío vocacionalmente, sino se percibe y que se manifiesta claramente en el respeto al aislamiento, al confinamiento de la ciudadanía, no se funda, insisto, en ningún uso de la fuerza, ni siquiera de la fuerza legítima, de la fuerza de la ley. Y la pregunta es si para vencer ciertas resistencias no hará falta algún mecanismo dentro de las reglas limitantes y garantistas del sistema democrático, algún mecanismo un poco más potente. Y otra pregunta de segunda generación que dejo para ustedes es que tal vez este no sea el momento de exigir a los sectores empresarios, tanto el bolichero de barrio, cuanto el hipermercadista, cuanto los grandes bancos, cuanto Techín, que es casi una metáfora en la Argentina, o una palabra que tiene múltiples significados, no es el momento de exigirles, porque en este momento hay que salvar a todos. Este es el momento curioso en que en la Argentina, obviamente, la crisis se padece de modo distinto, pero de cualquier manera, a diferencia de lo que pensaba Alberto el 10 de diciembre o el 1 de marzo, el salvataje no es
casi exclusivamente para los más humildes, sino que es de alguna forma para todos. Como verán, cumplí mi palabra, hablé el tiempo determinado, no saben mucho más que antes y no he contestado ninguno de los interrogantes que nos planteamos. Pero ahora ustedes me pueden preguntar y podemos empezar a charlar. Mario, buenas tardes. Andrés es mi nombre. Te voy a trasladar las preguntas que nos han hecho hasta el momento. Vale. Sergio, conocido como Chino, con quien tuviste la oportunidad de cenar en el Garponcito, en tu visita anterior, pregunta, ¿qué crees que la falta de una respuesta unificada a nivel mundial frente a la pandemia, si esto demuestra una falta de liderazgos políticos reconocidos? Y si fuese así, ¿de dónde vendrían estos nuevos liderazgos necesarios? Y otro Sergio nos pregunta si a la salida de esta crisis se debe construir un Estado benefactor y si es propicio en este momento implementar reformas del Estado con una intensidad tal en ese sentido. Te traslado esas dos y después seguimos con las demás. Está bien. Repetime por favor la primera, que la empecé a escuchar y después me perdí un poquito. Si crees que la falta de una respuesta unificada a nivel mundial frente a esta pandemia demuestra una falta de liderazgos políticos reconocidos. Y si fuese así, ¿de dónde vendrán o de dónde pueden provenir nuevos liderazgos necesarios? Sí. En general. Sí, la escuché y escuché la otra también. Muy en general. No tengo, con franqueza, lo dije al principio, cuestión metodológica, lo ratifico. No tengo idea cómo va a evolucionar esto. Y cuando leo a los que son muy... Lo único que me ocurre cuando leo a los que son muy apodícticos en este sentido, me retraigo un poco. O sea, que dicen, Agamben, no importa, hay muchísimos que dicen, ya fue derrotado no sé cuánto, ya... Sí, el no es decir, la catástrofe del Estado liberal, o lo contrario, van a ganar los malos nuevamente, van a sacar, no lo sé. Francamente no lo sé, me parece súper aventurado, con las herramientas que uno dispone, no sé qué decir. Voy más a la parte descriptiva entonces que a la prognosis, porque la parte de prognosis me considero incapaz. Tal vez con un poco de vanidad, porque considero que otros que hablan mucho tampoco están demostrando, alguien la va a pegar, ¿viste? Porque si hay una gama de personas que dicen, no, de intelectuales, que dicen, algunos dicen, bueno, todo va a seguir igual que ahora, hasta va a cambiar todo, en el abanico del medio alguien la va a invocar. Pero yo no veo análisis ricos y bien fundados que determinen, que den precisión acerca de lo que puede pasar. En cuanto a los liderazgos existentes, impresión. El mundo, en esta etapa, en los últimos años del mundo, la existencia de líderes políticos de nivel ha sido escasa. O sea, es una etapa en la que ha habido poquísimos liderazgos y una etapa inclusive donde lo que podríamos llamar políticas progresistas, políticas avanzadas, políticas de izquierda, han tenido un retroceso o por lo menos un estancamiento muy grande en muchísimos lugares del mundo, con la excepción relativa, pero no inexistente, de lo que fue nuestra región entre 2002, 2012, 2013, 2015, cuando coexistieron muchos gobiernos nacionales, populares, bolivarianos, progresistas, y algunas que establecieron algunos cambios importantes y tuvieron tendencias avanzadas. Pero en general, los liderazgos del mundo son pobres. No tenía que haber pandemia para darse cuenta que Donald Trump es una figura mediocre, que ganó en circunstancias determinadas y puede llegar a... yo creo que iba total, pálpito que total no hay modo de corroborar, pero yo creo que él iba a ganar las elecciones antes de la pandemia, que ahora supongo que todo es más viscoso y más difícil. Jair Bolsonaro es una figura mediocre. Boris Johnson llega un poco de chiripa. Emmanuel Macron también ganó unas elecciones
sorprendentes, tiene una capacidad, tiene una suerte formidable. No voy a entrar en la historia de cómo fue digamos, cómo fue esa elección, pero tuvo mucha suerte, se cayó el candidato de la derecha, encontró un resquicio, pero rápidamente se pescó que no era la figura que era la talla, y antes los socialdemócratas franceses fueron una calamidad. La socialdemocracia española quedó herida, la derecha española es espantosa desde siempre. Pedro Sánchez no parece la peor figura, pero bueno, es muy novato. Angela Merkel me parece a mí que más allá de valores o no valores, es una estadista que da la talla, que ha tenido una capacidad de perduración en un gran país, que no es chiste, que te realizan 8.000 millones de veces. A cualquier argentino que hubiera logrado la cantidad de reelecciones y años que logró ella, la llamaría populista, chavista, qué sé yo. Ella no lo es una líder ponderada, se está yendo, está terminando su legitimidad carismática y sin embargo ha tenido aciertos enormes, ha tenido una autoridad y Alemania es el país más importante de la Unión Europea, algo le quedaría. Hay baja calidad de líderes, hay una preeminencia de regímenes de derecha espantosa en el mundo. Cuando Alberto Fernández aterrizó, y ahora también, si Alberto Fernández quiere tomar un café con un presidente en ejercicio que no sea reaccionario, tiene que ir a México. Es un poco lejos, ¿no? Y es casi el único que encuentra en América Latina. Es impresionante. Es impresionante. Y en Europa las cosas no están muy... Hay baja calidad de los liderazgos y no sé más. Hay liderazgos de crisis que perdurarán, como hubo en las guerras, como fue Churchill, que duró poco, como fue Eisenhower, que llegó después, como fue Franklin Roosevelt, digamos, durante. La verdad no tengo idea. Uno mira esos, cualquiera que ame la historia, que se interese, observa esas referencias y no sabe qué decir. ¿Qué camino va a haber? No lo sé. Uno podría decir, está claro que el Estado neoliberal, el Estado que no atiende a los servicios públicos, ha quedado mal parado, ha quedado desprestigiado, pero no sé qué alcance tiene. Voy a decir algo más que es incómodo y fulero. Yo tampoco me atrevería a decir que los que hoy aparecen como peores administradores de la pandemia lo terminen de ser al final. O sea, la cuenta de la pandemia, esa contabilidad social atroz, de muertos, de contagiados, de sistemas colapsados, se debe medir al final y no en el camino. En esta pavada de la discusión que se planteó entre el Estado sueco y Alberto Fernández, hay algo que dijo Sueco que no está mal, que dijimos, bueno, usted dice que el sistema nuestro es malo. Bueno, discutámoslo cuando termine el tema. Nosotros tenemos ahora más muertos y la economía no sé cómo. Bueno, vamos a ver cómo terminan ustedes. Yo creo que eso es medianamente cierto. Creo que algunas cuestiones, apenas, muy insinuantes, si yo no sé si el Estado benefactor va a salir fortalecido de esto en el mundo y en la Argentina en especial. Sí me parece que hay algunas cuestiones más, ¿cómo decirlo?, prácticas, más pequeñas que toda la mutación del aparato del Estado y aún de la ideología que lo sustenta, que por ahí van a aparecer. Sin duda en el mundo va a haber más proteccionismo y más voluntad de dar trabajo puertas adentro. Esto va a pasar en los países dominantes y en los países emergentes. En los países dominantes creo la tendencia, y de nuevo, esto no es un vaticinio, es marcar una tendencia, un escenario. En los países dominantes, y en particular los europeos, va a haber más relocalizaciones y menos deslocalizaciones. Todas esas escenas formidables que dio el cine francés, por ejemplo, las fábricas que cerraban para ir a Europa del Este o aún a lugares más alejados, porque los sueldos eran menores, cesarán en gran medida porque obviamente las fronteras han reaparecido y no bajarán tanto. Hay algunas actividades que sin duda se mantendrán por lo menos un lapso importante en los próximos años. La construcción de infraestructura hospitalaria, la provisión de ropa en esas condiciones, la provisión de alimentos también, pero la provisión de remedios, etcétera, seguramente se mantendrá. La obra pública, por lo tanto, se dinamizará, porque es aparte un vector que al que siempre se puede echar mano cuando la economía está parada. Entonces uno puede decir, en esos sectores
que están ligados a cierta forma de desarrollo interno, alguna ilusión hay. En el resto no me atrevo a decir mucho. Insisto, me permito ya, y de nuevo lo digo como una imagen, demás, yo diría, si hoy fueran las elecciones en la Argentina presidenciales, Alberto Fernández ganaría con más del 50%, lo creo firmemente, seguro, y ganaría inclusive en territorios que no ganó. Estoy diciendo que al Frente Todo le va a ir bien, no ya en las elecciones dentro de 3 años, sino en la de medio término, no tengo ni idea, porque las cosas pueden cambiar mucho y porque hay que ver cómo se evalúa la pandemia y demás. Aún más, diría, como observador remoto que no conozco, ¿qué se juzgará de Donald Trump? ¿Los resultados objetivos de cómo manejó la pandemia, aún en términos sanitarios, o el prestigio que tenía de antes, o el hecho de absolverlo de ciertas cuestiones que se pueden considerar del que no fue responsable? No lo sé. Bueno, Mario, te transmito 2 preguntas más, tenemos varias, Dale. pero tratando de juntar algunas. Algunos están preguntando, por ejemplo, Ricardo, respecto a la situación de la crisis económica, tanto financiera como comercial a nivel mundial, ¿podrá contribuir en algo en el tema de la renegociación de la deuda y cuál sería el futuro del Mercosur? Por otro lado, María Rosa pregunta que frente a esta situación de la pandemia que genera determinados miedos, no sería algo favorable para implementar algunas políticas o un modelo económico más coercitivo en términos impositivos y más distributivos. Te traslado esas dos y una tercera vinculada a esta es tu pensamiento respecto, que la hace Andrea, respecto a la renta básica universal a nivel mundial, cómo operaría esta idea y cuál es tu opinión. Bien, vamos por parte. La negociación de la deuda. Yo creo que en el borde, la pregunta es si contribuyó a la negociación de la deuda, si favoreció la posición del Estado argentino. Yo creo que en el borde podríamos decir sí. O sea, por eso comentaba en la charla, que la posición argentina ha mejorado un poco, ha concitado apoyos más importantes. Hay un nivel de incertidumbre en el mundo que los acreedores tampoco sabrán dónde ponerse. Habrá menos oportunidades en el mundo para colocarse los capitales, porque va a haber una gran succión, me parece, de capitales por los países centrales. Esto no es lo que digo yo, es lo que escucho a personas avesadas. Entonces, en ese margen sí. Después ya empiezo a no saber, estoy también muy inmerso, les confieso, en el día a día de esa discusión, que no lo conozco en detalle, pero que conozco bastante. Y entonces es difícil de seguir, pues está en pleno regateo, hay muchas chicanas, en medio regateo no se puede saber nada, es decir, yo te pido 100 y vos decís, bueno, pero lo tuyo no vale 100, yo te ofrezco 20. Vos no me querés ofrecer 20, vos me querés ofrecer 30, yo tampoco te quiero pedir 100. Pero en medio de la discusión no se sabe en cuánto está y asoman muchas posibilidades. Me parece que como un vuelco total a favor de la Argentina no existe. Me parece que dentro de los discretos márgenes de lo posible, la posición argentina mejoró algo. Argentina la sostuvo. La situación no está para brindar en ningún país del mundo. Y lo que queda tal vez por verse, que se está manejando como escenario, y lo planteo en puntas de pie, pónganle, es que se suspenda la negociación, se postergue un tiempo y se espera a ver cómo decante la situación. Esto podría hacerse como un acuerdo. Quedaría nada menos el bache a ver qué hace Argentina con los rotundos pagos que tiene que realizar ahora y que en este momento no está realizando. Y
yo creo que si eso sería Argentina tendría más chances porque aumentaría la posibilidad de que mundialmente haya tendencia, no digo a condonación de las deudas soberanas, pero sí una atenuación. Pero, insisto, es muy difícil predeterminar esto y nada más. Hay algo que no dije ante la pregunta anterior, que es muy, en general, toda la política de la coronavirus lleva al aislamiento, a cerrar fronteras. Esto es su dinámica, es casi inevitable. Se volvieron a erigir, en Argentina hay fronteras interprovinciales existentes, ha habido fronteras en ciudades, en Europa volvieron a fronteras en la Unión Europea, algo inimaginable desde todo punto de vista. Es difícil pensar entonces en acciones concertadas, pero es desoladora la falta de cooperación o de política internacional asociada en el mundo, en el cual prácticamente la única agencia que interviene con un grado de audibilidad es la Organización Mundial de la Salud, que depende, sí, de las Naciones Unidas, pero bueno, que es específica. Todo lo demás, digo, si a uno le dicen que la Organización de las Naciones Unidas implotó el 20 de marzo o el 8 de marzo, uno diría, puede ser, porque no se sabe de su existencia. La OEA, ¿se acuerdan cuánto quilombo había por la OEA por si nombraban al Almagro o no nombraban al Almagro? ¿Dónde está el Almagro? ¿Qué hará el Almagro? Estará en la casa, estará guardándose supuestamente, que yo no existe, ¿no? Entonces, la falta de articulación internacional dificulta la perspectiva de imaginar que va a haber algo así como grandes paradioses de deuda o grandes condonaciones de deuda, cuál es entre la Argentina, que recordemos es un país de rango intermedio en muchas cosas, entre otros no es de los más pobres del mundo, digamos aquellas cuyas deudas soberanas se suelen, digamos, no es que se suelen perdonar, pero digamos pueden encontrar un nivel de aquiescencia mayor de los grandes acreedores. Mercosur venía muy herido, la falta de acuerdos políticos lo daña, es más y menos que un acuerdo político, pero es un acuerdo político. En este momento la presencia dominante de Brasil y Argentina marcan su rumbo. Brasil y Argentina tuvieron caminos convergentes con Macri y Bolsonaro, ahora tienen caminos divergentes. Hay una tendencia a la búsqueda de tratados de libre comercio que Argentina rehúsa, para mi gusto razonablemente. El otro día Felipe Solá sacó un muy buen artículo, también para mi paladar en Clarín, explicando que acuerdo de libre comercio hay que tener con aquellos lugares a los que le podés vender mejor que lo que le vas a comprar, casi una verdad de perogrullo, y que el gran mercado nuestro y de Brasil, de los países limítrofes, es la zona Mercosur, la zona cercana. Pongamos en Argentina, sumémosle a Chile, la zona de los países limítrofes. Y que esto se va a acentuar en un mundo que va a tener fronteras más rígidas y menos intercambio. Entonces, ¿qué me parece? El Mercosur está lánguido, es muy difícil restablecer algo sólido de política consensuada si está Jair Bolsonaro en Brasil, que es una figura, digamos, muy chocante, muy de época también. Y entonces mi impresión en corto plazo es que no hay mucho para hacer en Mercosur, más que tratar de conservarlo, de no salirlo, de no producir rupturas que no conducen a nada, y también buscar desde la lógica argentina una voluntad de proteger la producción nacional que es necesaria. La otra pregunta era la de Rosy Goldar, entiendo, a la que saludo, ya que estamos, algo dije de ella ya, pero la saludo personalmente. Aquella, si el disciplinamiento social puede otorgar al gobierno oxígeno consenso para aplicar un modelo económico más acorde a su ideario, más coercitivo y más distributivo. Es la pregunta que me hacía. No estoy tan... Es decir, en primer lugar, me parece que la faz coercitiva del gobierno de tanto no existe. Casi no existe. Se plantea, se disputa y demás, avanza hasta un punto, pero en realidad avanza en el punto en que casi todo... ¿Qué empresa no está de acuerdo en que le den el 50% del salario? ¿Qué empresa no está de acuerdo en que le difieran el pago de las cargas sociales? Perdón. ¿Qué empresa no está de acuerdo en llegar a un pacto con los sindicalistas para pagarles el 75% del sueldo y que el Estado le dé el 50% a la empresa,
Con lo cual, lo que más guita ponen son los laburantes en ese acuerdo, porque las empresas se alivian de algo en el camino, pagan menos del 25%, el Estado pone el 50%, el Estado más de los laburantes que de las empresas, por otro lado, y los laburantes ponen el 25%. ¿Qué empresa va a estar en contra? Las empresas están en contra de la doble indemnización por despido. Las empresas están en contra de la decisión argentina de no producir despidos. Claro que sí, pero la consienten, porque en este momento no tienen masa crítica para oponerse al gobierno. El gobierno no se lo está imponiendo en términos, y yo sé que la Rossi dice coercitivos en términos de poder político. Esto no está ocurriendo ahora, pero este es un momento raro también. No me atrevo a hacer proyecciones, pues. Este es un momento raro en términos de que este es un momento de salvataje colectivo de verdad. O sea, si uno tuviera que decirlo de nuevo con un eslogan, en este momento el gobierno tiene que salvar a Techín. Y si, ¿cómo va a salvar a Techín? Bueno, lo tiene que salvar. Si Techín está en problema, lo tiene que salvar. Y si tiene que salvar a Clarín, lo tiene que salvar. Y sí, lo tiene que salvar. O sea, el gobierno no puede, ¿cómo decir?, hacer su elección. Las mujeres y los niños primero, los viejos y los pibes primero. Era la política módica que realizaba el albertismo en sus primeros tiempos. Ahora es otra. ¿Hay un sesgo prooperario? Claro que sí, porque no hay despidos y se vuelca abajo. Pero hay una praxis que en algún momento tal vez se pueda plantear más en términos de conflictividad. En este momento no me da la impresión de que ocurra. Te traslado dos preguntas que unifican varias que se han estado haciendo, una en el orden nacional y otra internacional, y creo que con esto podemos ir como cerrando, porque eso es bastante locuaz en tu respuesta, lo cual te agradecemos. La primera es, a partir de una reflexión que hace Claudia de que no es el tiempo para entrar en una cuestión asamblearia ni debatir en medio de una crisis, que después vendrá ese tiempo. Hay una pregunta que se plantea, te hacen respecto de las posibilidades de protestas sociales por arriba, de los sectores más concentrados, y por abajo, más vinculada al tema del desabastecimiento. Esa en primer lugar. En segundo lugar, una del orden internacional, hay varias, consultando respecto a cuál es tu parecer de cómo quedará el liderazgo internacional, si va a ser Estados Unidos quien siga teniendo la delantera, o qué papel van a jugar China, Rusia o algunas otras potencias. Repetime la primera porque me la perdí un poco. A partir de una reflexión de que no es el momento de debatir respecto de las medidas por el tema del decisionismo ético que vendrá después, hay otra que vincula a decir si este rol del Estado hoy o la situación actual pueden traer protestas por arriba, haciendo mención a los sectores más concentrados, o por abajo, más vinculada al tema del desabastecimiento. Sí, esas son cuestiones de coyuntura. Hasta ahora, empiezo por la segunda, hasta hoy, hasta este momento, tal vez superando algunos de los temores iniciales, la provisión de alimentos, el cuidado en general, las reglas del confinamiento tuvieron un grado se cumplieron bastante bien, por lo menos sin producir reacciones o protestas sociales muy sensibles. Ahí el Estado llegó, ahí llegaron las organizaciones sociales muchísimo, ahí llegaron una cantidad de redes intermedias, y creo que aparte ha habido una templanza y una sensatez promedio de la ciudadanía argentina que vale la pena subrayar. Sabemos que todos estos estados sociales en situaciones de emergencia son interinos, pueden cambiar, pero realmente han sido notables las conductas promedio de los argentinos por abajo, tal como dice la pregunta. Por arriba las resistencias ya están. El nivel de oposición que tienen los sectores dominantes en la Argentina es tremendo. Sabotean todas y cada una de las medidas que se toman. Manejan a través de los medios dominantes una oposición, ¿cómo decir?, casi puntillista contra el gobierno, que lo lleva cada día a buscar otro tema para encontrar temas en los cuales puede hacerle un gol. Puede discutir si Alberto Fernández mandó un retweet que fue desafortunado e irrelevante.
Ahora está muy entusiasmado con la cuestión de Suecia. Si uno lee los diarios, pareciera que Suecia nos está por declarar la guerra. No es exactamente así. Tal vez de nuevo, tal vez Alberto Fernández debió ser más cuidadoso, no importa. La cuestión de la liberación de los presos, que no era ni tanto ni tampoco, ni era liberación, ni era, sí les propició un relativo éxito. La cuestión de discutir las sesiones virtuales, que lo van a hacer sí o sí, por lo menos en parte, porque es imposible realizar sesiones presenciales en el Congreso Nacional, por lo menos, son aspectos en los cuales los medios dominantes se anclan. La banca obstruyó varias de las acciones crediticias del gobierno, en particular los créditos muy facilitados por el Banco Central a una tasa de interés del 24% que la Argentina actual es baja. Hubo un sabotaje permanente, hay una falta de voluntad permanente y hay una adhesión de los medios dominantes, de sus economistas y de sus portavoces a las posturas extranjeras del canje de deuda, que yo, que en general trato de no decir exabruptos, sino los diré, y no de decir cosas muy drásticas, que ahora diré una, y de cuidarme con las palabras, diré que es antipatriótica. O sea, es antipatriótica y solo puede justificarse en función de dos factores, que son el rencor, la bronca que se tiene contra el gobierno peronista y el hecho de que muchos de los grandes capitales argentinos estén comprometidos, tengan intereses en ese canje, o sea, tengan guita de alguna forma vinculada a eso. O sea, el establishment argentino ya está ejerciendo una resistencia, una posición muy grande. Y añado un subrayado más, que me gusta decir que por ahí en el decurso de esta respuesta no hilvané bien. Las oposiciones políticas fastidian, protestan y discuten muy fuerte en todos los países del mundo. A Bolsonaro, Fernando Enrique Cardoso y Lula le están pidiendo la renuncia. A Trump le dicen de todo, están en campaña, pero le dicen de todo, no le ahorran nada. Tampoco se le ahorran en España a Pedro Sánchez, ni a Macron, yo tengo menos conocimiento de algunos otros lugares, pero en ningún lugar se ahorra mucho. En Chile hay más silenciador porque no hay prensa opositora en Chile, pero también habría que ver. Entonces, las oposiciones políticas funcionan como tales en el mundo y uno cree que está bien. Uno cree que deberían ser más constructivas y en la Argentina la oposición política está partida. Los que gobiernan ejecutivos tienen un criterio y los que están sin tierra y solo funcionan en Twitter y en los sets de televisión o en las radios tienen otro. Y no hay forma. Entonces, y no quiero señalar, no quiero entonces destituir o descalificar a la oposición política que hace su rol, aunque sí puedo manifestar que estoy en desacuerdo, me parece exagerado y poco constructivo. La actitud del establishment argentino es destructiva, es objetivamente favorable a los intereses extranjeros en el canje de deuda. Es casi difícil de comprender en esos términos porque no se entiende cuáles serían los beneficios que obtendrían de un fracaso de Argentina en la negociación, pero están ahí. O sea, con lo que contesto, la oposición por abajo no se ha dado y hay una cultura ciudadana importante y hay un nivel de prestaciones estatales alto dentro de las dificultades y hay redes sociales que ayudan a amortiguar las dificultades. Por arriba hay una oposición cerril, feroz, y que en muchos puntos yo me atrevo a tildar de antipatriótica hoy mismo. Bien, Andrés, no sé si tenés alguna otra pregunta para ir cerrando por el horario. Quedaba una pregunta del orden internacional respecto de tu opinión respecto a quién serían los que lleven el liderazgo después de esta situación. Ajá. Entre Estados Unidos y China, y te la completo con otro del orden internacional, si serían los hipotéticos de la Argentina, Maduro, el gobierno cubano. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? La primera pregunta, la de Estados Unidos y China, la escuché bien. La otra tuve algunas dificultades de audio y no te escuché. ¿Me la repetís, por favor? Estás con problemas de audio, Andrés. Si en términos hipotéticos, sí, si en términos
los interlocutores de la Argentina podrían ser Maduro, López Obrador o Cuba. Me parece que en términos, esa segunda respuesta, a mí me parece que ninguno puede ser un fuerte interlocutor. O sea, no quiero entrar en una discusión sobre Maduro en particular, porque son países bastante lejanos de Argentina en cuestión de políticas regionales y de armonización. Venezuela produjo un milagro en época de Chávez, que fue generar un cuasi liderazgo y una presencia gigantesca en la América del Sur, yo diría mayor que su imagen, que su figura corporal. Hay algo que no se le reconoce a Chávez, que fue qué tipo de liderazgo pudo implantar en el mundo, cuánto pudo situar a Venezuela, siendo el poderío específico, concreto de Venezuela, su nivel de población, su ubicación geográfica, su Producto Bruto, lo colocan en un lugar no tan fuerte. Muerto Chávez, me parece que eso no ocurre, y una articulación con Venezuela o con Cuba, yo no veo qué tipo de política exterior se puede realizar. Para serte franco, tampoco creo que se pueda hacer gran cosa con México, porque lo mismo, prima lo geográfico, prima la cercanía, prima la vecindad, uno dice afinidades ideológicas, y por eso yo dije, lo dije apenas en broma, si querés lo estilizo, que si Alberto Fernández quiere tomar un café con un gobernante progresista, debe ir a buscar a López Obrador. Si Alberto Fernández quiere articular política, como fueron la del Mercosur en los tiempos de Lula, Kirchner, Bachelet en Chile, Mujica y Tabaré, aún Mujica y Tabaré en Uruguay, Evo, por cierto, en Bolivia, si quiere articular una de esas políticas, no tiene interlocutor en el continente. Y listo, no tiene. Pero esto no es un desdén hacia Cuba y hacia Venezuela. Esto es una descripción para mí de las realidades de la geopolítica. La geopolítica se construye en función de determinadas circunstancias. Yo diría que para la Argentina los problemas geopolíticos más relevantes en este momento son la asimetría tremenda que tiene con Brasil en materia de políticas públicas, la dificultad para casi conversar con Brasil y el riesgo sanitario que supone un país como Brasil, que está cercano, que limita con 10 países de América del Sur y que está ahí nomás, no sé si de estallar, pero de producir una cantidad de fenómenos muy preocupantes. Y el otro, que era Estados Unidos, China. La otra pregunta, sí, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas vos de quién va a liderar la cuestión mundial en la tensión entre Estados Unidos, China, Rusia o algún otro actor que vos consideres? Bueno, en esto te voy a cumplir mis promesas de campaña, que son lo que dije al principio. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé qué, y de nuevo, no sé quién puede tener idea. No se sabe quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. No se sabe cómo va a quedar Estados Unidos. ¿Pagará Trump la pandemia como los republicanos pagaron el Katrina en su momento? Uno lo único que puede decir es que en esa ocasión ocurrió lo que ocurrió. Y en esta, francamente, no lo sabemos, y de China sabemos poco. Las tácticas sí son interesantes, y eso sí se puede extrañar. Los chinos crecieron, esto lo dice bien mi amigo Néstor Restivo, uno de los periodistas analistas que mejor conoce China. Los chinos crecieron con soft power. Los chinos actuales no entraron en ningún lugar a fuerza de bayoneta, de armas o de ocupación. Te gustan, no te gustan, son autoritarios adentro, no son autoritarios, tienen regímenes y culturas que nosotros entendemos hasta un punto, lo que vos quieras. Pero son soft power a morir, porque son comercio, cultura, créditos, guita, no hay poder de las armas. Estados Unidos sigue teniendo el poder de los fierros, lo ejerce cada vez peor, aún en detrimento de sus propios intereses, pero lo sigue teniendo. Entonces, Estados Unidos Trump asume una forma política diferente, muy agresiva con los chinos y muy despectiva, y los chinos están laburando de otro modo. ¿Qué puede querer decir esto en el futuro? No lo sé. Yo me quedo como observador que no conoce tanto y que mira esa imagen de Trump vociferando, que le da tan buen resultado. De los 30 millones, 20 y pico, no sé cuántos millones de despedidos hay en Estados Unidos. Nosotros decimos acá que es una barbaridad, para ellos está bien. Los gringos dicen a veces que la
2 palabras que han hecho la grandeza de Estados Unidos son, está despedido, dicho en inglés, o como se pronuncia. Entonces, para ellos esto no es un detrimento, porque esto es una forma de acomodar la economía. A mí me parece espantoso, soy argentino, laboralista, peronista, olvídate. Pero resulta que ellos no son ni argentinos, ni laboralistas, ni peronistas, y la verdad que en el capitalismo tampoco les fue tan mal. O sea, es su régimen. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Digo, Trump ratifica el espíritu y el estilo beligerante de los Estados Unidos. Y yo me quedo con esa imagen de China, que a mí me parece que es simbólica de lo que manejan y lo que están buscando, que no sé si van a conseguir, que es esta de los materiales, creo que materiales sanitarios que mandaron a Argentina en un avión y que venían con la imagen, con la frase del Martín Fierro. Ahora, ahora digo, ¿qué importancia puede tener eso en el contexto de las relaciones mundiales? Poca, pero es revelador de una modalidad de hacer política. Uno jamás imaginaría que Trump, primero, te va a mandar algo en términos de relativa cooperación, 2, te va a poner una frase del Martín Fierro. Digo, esto existe. ¿Cómo se va a dar esta disputa? Francamente no tengo idea, no lo sé, y tampoco veo hoy a Occidente, si tal cosa existe, muy vertebrado. No hay una gran vertebración Unión Europea, Estados Unidos, por decirlo con delicadeza, no hay ni medio, y tampoco en la Unión Europea, salvo algunas acciones económicas que empiezan a verse, hay una gran articulación. No soy un especialista, no soy quien, pero a título de aconsejarle nomás a ustedes que miren, busquen publicaciones en Europa y van a ver qué poco se habla respecto de lo que está haciendo la Unión Europea como factor de coalición. ¿Qué fue la Unión Europea como el gran ejemplo mundial del cual uno es tributario y admirador de superación de las guerras, de ruptura de fronteras y de moneda única? Muy, muy poco. Y eso que tienen, por suerte para ellos, Angela Merkel a la cabeza. Bien, Mario, hemos utilizado 1 hora y media de charla. La verdad es que te han extendido bastante y bien, pero también sabemos que estas reuniones después de la 1 hora y media se empiezan a complicar y los oyentes han estado muy atentos y han seguido, tienen un alto grado de participación tanto en Zoom como en Facebook. Te agradecemos muchísimo, hay muchas preguntas que nos han quedado colgadas, pero como sabemos que vas a volver a Mendoza y vamos a... Cuando se levante esta cuarentena de un rico asado ahí en nuestro lugar, el Garponcito, el lugar de reunión, muchos de los que han hecho preguntas son nuestros compañeros, así que te van a tener en un mano a mano para que se puedas evacuar. Así sin compromiso de compra, te hago una propuesta. Perfecto. Sin promesa de campaña. Mándeme las preguntas. No puedo asegurar que las voy a contestar, porque por ahí son muchas, porque por ahí no me da el tiempo, pero si usted me las manda, le pego un vistazo y por ahí puedo contestar algunas, darles una devolución. Si me dan el hándicap de decir, mirá, no tuve tiempo, fue difícil, qué sé yo, vos mandame las preguntas y yo veo si puedo hacer algo. Me ayudan también para elaborar mi pensamiento, cosa que les agradezco especialmente. Perfecto, nos comprometemos a eso. Te agradecer tu disponibilidad, tu buena onda, las ganas de compartir con nosotros. Te quiero decir que entre nosotros hay muchos compañeros que quiero saludar, que no te saludaron al principio. Se encuentra Luciano Valle, dirigente socialista del vecino país, hermano país de Chile, amigo también de la casa, que ha estado comiendo en el mismo lugar que vos, en el Garponcito, así que somos compañeros de asado. Se encuentra también Arturo Lafalla, que ha sido gobernador de la provincia de Mendoza. Anda Arturo por ahí, te está saludando ahí en la cámara, está su hijo, Martín. ¿Dónde está Arturo? No lo estoy viendo Arturo, ¿puede ser? Sí, búscalo porque lo vas a encontrar en pantalla, ahí lo veo que está saludando. O me pierdo, tengo pocas pantallas, no lo veo a Arturo seguro, pero por ahí es un tema de mi pantalla, que yo por ahí tengo poca. Puedo pasar, a ver. Podés pasar. Acá está el Arturo, ahí lo vi, está ahí al medio, en el centro. ¿Qué haces, Arturo? Qué gusto verte. Qué gusto verte, un abrazo gigante.